Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Nos toca con ustedes trabajar proyectos didácticos, evaluación de proyectos didácticos. Por ahí en plataforma, como se hace mención hace un momento, la primera actividad es un podcast educativo en el cual tiene un valor o un porcentaje del 40%, ¿sí? Cumpliendo el día 14 de septiembre como fecha límite de la entrega del producto. El segundo producto es un proyecto institucional. Este proyecto institucional, ya ustedes si leyeron, si estuvieron revisando la plataforma, es un proyecto que van a realizar en equipos. Por ahí se pusieron los equipos con afinidad por la situación de que algunos, si yo formo los equipos, muchas veces no se comunican, no tienen una buena relación, comunicación y no hacen la actividad, ¿no? Entonces, por ahí lo dejé afinidad para realizar este proyecto institucional que tiene que cumplir con ciertos elementos que son importantes para poder, sobre todo, analizar esta parte de un proyecto didáctico, sobre todo en las evaluaciones que se hacen para ir mejorando estas intervenciones que tenemos. Es similar a lo que si están frente a grupo o si están en una institución laborando, como un plan analítico, ¿sí? El que les lleva sobre todo al diagnóstico, a la ubicación de las problemáticas, dar una solución, posibles soluciones, la ejecución y sobre todo que estamos hablando sobre la evaluación, rúbricas de evaluación que deben de llevar este documento. Este proyecto institucional tiene un valor del 50% y tiene un vencimiento el día 27 de septiembre, perdón, 23 de septiembre. 23 de septiembre se vence y después tenemos con un 10% los foros. Tenemos 3 foros, foro 1, foro 2 y foro 3. Traten, por favor, de respetar las fechas que se indican, subirlas por ahí, como se dio la bienvenida a la maestra Marta, que es la encargada de la administración en la universidad. No hay prórroga en los tiempos de entrega de sus documentos, así que es el único medio, la plataforma para subir las actividades a entregar. Revisen también los foros, cada uno de los foros tienen fecha de vencimiento. El día de hoy se vence el primer foro, que es el de presentación, y los otros dos foros, que es el foro compartiendo saberes y el foro, perdón, de cierre, esos dos tienen un vencimiento el día 21 de septiembre. Entonces, es necesario que ustedes realicen el comentario, viertan los comentarios dentro de esos foros para que puedan tener el 10%. O sea que si maestra yo nada más hice el de bienvenida y se me olvidaron los otros dos, pues van a tener como calificación, si me entregan bien su podcast y su proyecto institucional, pues una calificación de 9, ¿sí? Entonces es importante que ustedes verifiquen siempre la plataforma para ver las fechas de vencimiento de las actividades. En lo particular, no me gusta dejar las actividades hasta lo último del mes para hacer la entrega. Me gusta mejor seccionarlos por fechas para que también ustedes le puedan dar un valor y le puedan sobre todo trabajar a cada una de las actividades y sobre todo retomar los temas que vienen en esta parte de la materia. Entonces, son fechas diversas, el 14 el podcast, el 23 el proyecto institucional, hoy 13 se vence el foro 1, foro 2 y foro 3 que son obligatorios, se vence el día 21. Entonces, maestros, aclarado estos puntos, vamos a dar inicio a nuestra clase. No sé si alguien tiene, antes de que pasemos, alguna pregunta. Si no hay, para que demos inicio a esta parte pues medular de nuestra clase. Muy bien. Cualquier indicación, maestros, dentro de la parte de nuestra plataforma, dejaré la clase grabada para aquellos que no pudieron entrar, pues por ahí se retroalimenten, puedan escuchar estas charlas que tuvimos acerca de qué lleva un podcast y demás, para que ustedes puedan, si tienen algún compañero o alguien pregunta, pues lo puedan remitir al área, a la parte de bienvenida, ahí va a estar la clase grabada. Les comparto mi diapositiva y ustedes me confirman si lo pueden visualizar. Sí se ve. Sí se ve, Gracias. maestro. Bueno, gracias, maestros. Vamos a dar inicio entonces a esta parte de nuestra clase, evaluación de proyectos
educativos. Cuando escuchamos esta parte de evaluación de proyectos educativos o cuando ustedes escucharon la materia, evaluación de proyectos educativos, ¿hacia dónde se dirigieron? ¿Cuál fue esta parte el que ustedes pensaron que iban a trabajar? Dos aportaciones para dar inicio a la parte medular. ¿Me ayuda, maestro Andrés? Sí, mire, pues siempre con evaluación creo que hemos tenido ese concepto de que es medir el resultado, ¿no? Entonces, estamos en busca de cambiar totalmente eso. No solo es el resultado, es el proceso que conlleva la construcción del conocimiento de los alumnos. No solo para medirlos a ellos, sino también para medir el trabajo que nosotros estamos haciendo. Por eso se ha agregado o estamos ya manejando lo de evaluación formativa, ¿no? Sí. Entonces, vamos entonces en ese sentido de evaluar un proceso desde su redacción, desde su formulación, hasta llegar a al final, al ver qué hemos conseguido no solo para etiquetar, sino para realizar los cambios pertinentes en el proceso que estamos construyendo. Gracias, maestro. Maestra Ayerim, ¿me puede apoyar? O si no, la maestra Delmi. Sí, buenos días. Buenos días. Pues sí, yo he estado dando un poco de las lecturas que nos compartió y precisamente me interesó mucho una donde dice las raíces de dónde surge la evaluación y cómo a lo mejor los que somos ya de la vieja escuela estábamos acostumbrados a una evaluación donde esta era al final de un proceso, donde se nos evaluaba solamente cuantitativamente, pero ya pues ahora estamos en nuevos tiempos donde en un principio a lo mejor era un poco confuso para nosotros el saber cómo era esa evaluación formativa o porque estábamos acostumbrados a solamente nosotros como docentes enfocarnos en un examen final con nuestros alumnos. Pero ya ahorita el hablar de evaluación formativa pues nos ha ayudado bastante en saber que tenemos que poner atención no solamente al final, sino durante todo el proceso, estar muy atentos en los comentarios que hacen nuestros alumnos, en nosotros hacer una evaluación de acuerdo a cada actividad mediante las rúbricas y todas las listas de cotejo, cosas que ya ahorita, pues para cualquier docente ya es algo que estamos familiarizados con ello. Entonces, el hablar y las lecturas que usted nos aporta, yo creo que nos está, por lo menos en lo personal, me está ayudando todavía más a enriquecer esa parte y a saber qué aspectos es en los que tengo que reforzar. Sí, y pues la verdad estoy aprendiendo aún más en lo que va ahorita, de lo que he leído de sus lecturas. Gracias, maestra. Efectivamente, la parte de la evaluación, de acuerdo a este autor Tyler, nos hace mención que es un proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, hablando no solamente a nivel educativo, sino a nivel empresarial, ¿sí? Toda empresa, todo grupo o instancia en donde tienen esta parte de medir un proceso, ya sea de reproducción, ya sea de mejora, ya sea de atención, se hace esta parte que es la evaluación, que la evaluación nos va a determinar en todo proceso tenemos objetivos o metas específicas a realizar. Nos logra dar o proporcionar estas partes de escalas a través de la medición que tanto hemos avanzado. Esta visión, que es una visión pionera desde un momento, fue fundamentada sobre todo para desarrollar la evaluación centrada en los objetivos de aprendizaje, para ver cuáles eran los niveles. En la historia podemos ir analizando en la parte de la formación de la educación,
se iba midiendo la educación no tanto por la calidad, sino se iba midiendo a través de el cumplimiento de las infraestructuras o de la cobertura para que todos los lugares tuvieran una escuela en donde se pudiera enseñar. A partir de esta parte de la construcción de escuelas que vieron que ya estaban, si no es en su totalidad, sí un 80-85% los lugares contaban con una institución. Bueno, ahora esta parte de la evaluación ya no se fue más a la cuestión de las infraestructuras, sino a las cuestiones más de la calidad educativa que se debe de proporcionar en las escuelas. Existen esta parte de los juicios de expertos acerca de la importancia que tiene la evaluación. Sobre todo dentro de un enfoque de este autor escriben, hace mención que es un proceso que determina el mérito o el valor de un programa o institución, ¿sí? Aquí este autor nos menciona si los programas, en este caso, que se aplican, sirven, no nos sirven, ayudan, retroalimentan, no retroalimentan, en qué nos perjudica. Nosotros hacemos estos juicios cuando analizamos estos programas de estudio o los libros de texto, quienes ya tenemos unos añitos aquí en lo que es la educación, hemos pasado por estas modificaciones de los libros de textos, por programas, es donde nosotros determinamos a través de estos juicios, como el juicio describen, acerca si efectivamente este programa o la institución en donde se está forjando los programas que se aplican nos sirven y aportan a esta parte educativa. Ahora, en el análisis de la importancia en instituciones, pues en el contexto institucional asegura que las decisiones se basen en evidencias objetivas y no solo en las percepciones o costumbres. Muchas veces se iban en la parte de que lo que observaban del alumno, ¿verdad? Si veían que el alumno aprovechaba, el alumno mejoraba, indicábamos que efectivamente la evaluación o la parte del aprendizaje estaba siendo objetivo, porque el niño replicaba a través de la memorización, a través de conceptos, a través de ciertas estructuras o pasos a seguir de una actividad, lo replicaban. Y para nosotros era costumbre observar que si el niño se aprendía las tablas o se apreciaba correctamente el proceso de la división y la multiplicación, el niño estaba aprendiendo. Hoy día nos damos cuenta que esto es parte de una escuela tradicionalista que nos lleva a la memorización, pero que no nos lleva a la integración del contexto social donde está el alumno. Entonces se queda solamente dentro de la institución, dentro de esta parte de la escuela en donde no se pone en juego el saber o el conocimiento que va adquiriendo el alumno. Ahora, por ahí, Staffobin hace mención en su modelo de contexto, proceso, producto, en donde plantea que la evaluación orienta la toma de decisiones y a partir de ahí la mejora continua. Es donde hacemos mención que este proceso de evaluación o evaluativo nos lleva a ir mejorando ciertas acciones que nosotros nos trazamos al inicio de un proyecto, al inicio de una planeación en este caso. Entonces, esto nos permite que la institución identifique cuáles son esas necesidades que tienen los alumnos, que no solamente los alumnos, que tenemos también como docentes y que tenemos como institución, sobre todo porque optimizamos esta parte de los recursos y verificamos los resultados, fortaleciendo la parte educativa. Cuando nosotros nos permitimos a realizar este tipo de análisis en las instituciones, vamos a ver cuáles son esas fortalezas que debemos nosotros mejorar y cuáles son las posibles amenazas que son las que nos tenemos que tratar de evitar o tratar de no caer en esta parte para que efectivamente la institución en donde nosotros elaboramos podamos ayudarlas a poder crecer en la cuestión de la calidad educativa. Tyler, que es otro de los a que dan sus aportes en esta parte de la evaluación, nos hace mención que una evaluación es comparar los objetivos propuestos con los resultados obtenidos. Todos nos trazamos objetivos, nos trazamos metas dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este autor nos hace mención la importancia que tiene el trazar los objetivos para que no nos perdamos de vista hacia dónde vamos, para ver si realmente el resultado fue el adecuado. ¿Cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las retroalimentaciones que tenemos que dar para hacer que efectivamente se cumpla con el objetivo o se reestructure
esta parte de los objetivos. A nivel institucional, nos hace mención que asegura que esa misión y visión que se tiene se traduzcan a logros medibles y coherentes en la planeación estratégica. Hablando en la cuestión educativa, toda institución debe de tener una misión y una visión, que es lo que nos va a llevar al logro de estas partes de los objetivos o de las metas que tenemos. Entonces, por ahí, dentro de su proyecto institucional que ustedes van a hacer, también se les solicita que lleve una misión y una visión para que no nos perdamos en pues en estas variables de evaluación en donde a veces no tenemos claro qué es lo que queremos enseñar o lo que queremos dar a conocer y queremos tomar muchos conceptos, muchos contenidos, pero que no nos llevan efectivamente a la parte del cumplimiento de los objetivos. Y sobre todo, no se puede medir esos logros de avance porque no se trazó correctamente o porque no se cumplió con lo que teníamos planificado. House, que es otro, hace mención que en instituciones se evita que las decisiones sean puramente administrativas, considerando el impacto social y humano en las políticas. Él hace mención que es importante la interacción del colectivo docente, de todos los que influyen dentro de este proceso educativo, como son docentes, alumnos, directivos, para poder identificar cuáles son esas áreas de oportunidades que tenemos, cuáles son estas mejoras que tenemos que realizar en colectivo, cuáles son esas estrategias o actividades que nos van a permitir efectivamente lograr esas metas o los objetivos que tenemos trazados. ¿Cómo lo vemos o en qué parte lo vemos de nuestra labor docente? En los consejos técnicos, ¿verdad? En donde interactuamos, en donde aplicamos, en donde analizamos, intercambiamos estrategias de actividades que posiblemente puedan ayudar a esta parte de la mejora. Y sobre todo, ahorita al inicio del ciclo escolar, hicimos un análisis importantísimo que vino siendo a través de las instituciones. Mi institución, donde yo laboro, ¿qué problemáticas son las que tiene? A partir de esas problemáticas buscamos las más importantes, las que me pueden ocasionar que efectivamente no cumplamos con esta parte que nos pide no solamente los perfiles de egreso, sino que también nos pide esta parte del cumplimiento de la calidad educativa, de la parte que nos pide también la constitución política, que es brindarle una calidad educativa al alumno, un servicio que se merezca esta parte y sobre todo que aprenda el alumno en esas instituciones. Entonces, aquí nos hace mención que es importante que el docente platique con su colectivo y no solamente sea una decisión de los directivos mencionar qué estrategia se va a usar, qué actividad se va a realizar, porque quienes están en la parte medular de la problemática es el docente. El docente sabe, identifica cuáles son esos problemas que tienen el aula y a partir de las interacciones o a partir del intercambio de ideas pueden coincidir de que efectivamente toda la escuela tenga problemas, por ejemplo, en la asistencia frecuente de los niños o en la que no hay dominio de lectura o vamos a hablar de bachiller, ¿no? Que no logran comprender lo que están realizando. Entonces, si es esa la problemática, a partir de esta parte del problema, se buscan las estrategias que puedan sobre todo aportar a la mejora de ello. Entonces, por ahí coincidimos con él que efectivamente estas decisiones no son como las empresas. Algunas empresas dan la libertad de poder preguntar hacia las demás personas que participan con ellos en la empresa cuál es su punto de vista o cuál es esta parte de sus sentimientos al observar, al ver al cliente. Ahora, nosotros, hay algunas, perdón, otras empresas que efectivamente se cumple lo que dice el jefe, ¿sí? Quien coordina. Ahora, aquí en la parte educativa no. ¿Por qué? Porque no depende de la dirección, no depende de esta parte de los administrativos, depende puramente del docente, quien es el que está analizando la problemática, que es el que va a buscar sobre todo la atención a la situación y quien conoce de estrategias para poder aplicarlo. Muchas veces, muchas personas, digo no todos, algunos directivos o algunas personas no tienen dominio de estrategias y solamente
se aportan o dan indicaciones de qué dar un seguimiento, qué seguimiento seguir, pero si no realmente no es efectivo, entonces hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a hacer que efectivamente esta parte de la mejora educativa se vaya dando si no hay una propuesta correcta. Y analizándolo o bajándolo a la parte teórica, hoy nosotros que estamos frente a grupo hemos visto y hemos comprobado cómo la parte de la teoría hay una diferencia con la práctica, ¿sí? Muchas veces se analiza a través, o la teoría se dice a partir del conocimiento que tiene ese autor, pero quien lo lleva a la práctica ve cuáles son esas variantes que vamos obteniendo dentro del espacio, derivado de qué? Derivado del contexto, derivado de la situación económica, de las conductas de los alumnos. Entonces, hay muchas variantes que nos permiten y también nos obstaculizan llegar a esta parte medular que es una calidad educativa. Y por último, Fermen nos hacen mención que propone la evaluación participativa, en donde todos los actores deben de intervenir en este proceso educativo, que es lo correcto, ¿no? El poder analizar a profundidad cada uno de los puntos de vista, cada una de las problemáticas y en colectivo buscar cuáles serían estas aportaciones que podemos dar. Sobre todo, aporta legitimidad y compromiso en la implementación de mejora. Un docente que no se incluye en la mejora es un docente que no le va a importar tratar de buscar estas alternativas para poder erradicar la problemática. Ahora, cuando estamos inmersos dentro de la situación o dentro de la problemática, nosotros mismos podemos dar esas ideas, esas estrategias que pueden ayudarnos a poder combatir esta situación que tenemos, ya sea que se involucran directivos, docentes, estudiantes y la comunidad. Recordemos que en esta parte de la educación no solamente es el docente y el alumno, son directivos, también padres de familia que hoy día tenemos que acercarlos a esa corresponsabilidad que les compete a ellos para poder alcanzar estos niveles de logro. Si alguno de ellos falla, pues es obvio que los niveles de logro no van a ser los esperados, porque cada uno tiene una responsabilidad que lo hace que nos lleve al cumplimiento de estos logros. En conclusión, podemos decir que la evaluación es esta institución que es vista como un instrumento de calidad, de transparencia y de mejora continua. Y también autores coinciden en que no se limita a medir, sino que orienta a decisiones y transforma una gestión, ¿sí? En este caso, no es una situación la evaluación de que colocar un número de que es reprobatorio o aprobatorio, sino nos lleva a esta reflexión, nos lleva a dar estas orientaciones, a buscar estrategias que nos puedan ayudar a decidir y a transformar esta parte educativa, ¿sí? No le podemos llamar ensayo y error porque dentro de este proceso educativo no hay errores, sino hay retroalimentación. Hay esta parte del análisis de las situaciones que existen y sobre todo también nos lleva a realizar los ajustes correspondientes como las adaptaciones que se deben de realizar dentro de una institución educativa para la mejora de ello. Cuando se realiza de forma participativa y ética, fortalece la cultura organizacional y la confianza en las instituciones. Cuando cada quien se pone esa playera, asume la responsabilidad, vamos a ver que efectivamente la escuela va creciendo. Pero si estamos contracorriente de que solamente uno tiene esa profesionalización y esa ética para poder abordar estas situaciones y los demás se hacen como los que quieran hacer la actividad, pues no vamos a lograr nunca a llegar a una mejora, a una calidad educativa. ¿Qué es lo que nos está exigiendo la sociedad hoy en día? Que efectivamente el docente tenga esas herramientas necesarias que ayuden al niño o al adolescente joven a llegar a cumplir esta meta de la educación. Una educación que no es meramente memorística, una educación que hoy día ya no es el replicar conceptos, el hacer lo que el docente indique, sino es una educación que me exige darles las competencias a los alumnos, competencias en el que él se pueda desenvolver personalmente, en el que él pueda relacionarlo con las situaciones que se le pasan en el día a día y sobre todo que lo lleven a este proceso de que sean críticos y analíticos en el proceso educativo que ellos están llevando. Y el proceso de la evaluación no solamente corresponde al docente poner un número, ¿sí? Poner o indicar cuáles son las problemáticas que tiene el alumno.
también el alumno forma parte de la evaluación y él también se puede evaluar a través de estos momentos importantes de la evaluación, como es la autoevaluación, la coevaluación y el docente que hace la heteroevaluación. Entonces, cuando nosotros permitimos esta parte, que es importante que lo tomemos en cuenta, que hagamos partícipes al niño en estos momentos de la evaluación, estamos haciéndolo responsable de su propio aprendizaje. Pero si nosotros solamente retroalimentamos en la libreta colocándole no hizo la tarea o le ponemos una tacha o le ponemos solamente un número, para el alumno no significa nada ese número, esa tachita, porque no estamos retroalimentando esta parte de que él requiere identificar que cuáles son las deficiencias que tiene, cuáles son las fortalezas que le van a permitir mejorar y que le van a llevar a lograr esta parte de los objetivos. Cuando nosotros hacemos partícipes a los alumnos de esta parte, pues hacemos que también cada alumno se responsabilice de su educación, ¿sí? Entonces, por ahí una invitación, hay que tratar de hacer estas partes de los momentos evaluativos, sobre todo la autoevaluación, decir, bueno, ¿qué estás aprendiendo o qué aprendiste el día de hoy? ¿Sí? Una charla breve con los niños al finalizar la clase, al finalizar la sesión, o el contenido, o en este caso el proyecto, si estamos hablando de educación básica, pues lo va a llevar realmente a reflexionar si aprendió o no aprendió y dentro del proceso qué fue lo que aprendió. Y al docente evaluar y sí medir cuáles fueron esos logros de los objetivos planificados al inicio de esta parte de los proyectos didácticos. Ahora, tenemos nuevas concepciones de la evaluación, desde una evaluación que es no directiva y una evaluación que es liberadora. Entre ellos podemos encontrar a lo que viene siendo el autor inspirado en Carl Rower, que nos hace mención que la evaluación no se centra solamente en calificar ni en la imposición externa de un número, sino que va más allá de un proceso autoexploratorio y autorreflexivo, en donde el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Nos hablan muchas teorías, cómo hacer que el alumno sea autogestivo, autodidáctico, pero cómo el docente tiene que hacer que efectivamente el alumno cumpla con esta parte de ser autodidáctico, ¿sí? Pues a partir de ahí, a través de la autoevaluación, que él analice su proceso de aprendizaje, cuáles son las situaciones que tiene, qué necesita fortalecer, cuáles son esas estrategias o las guías que el docente va a dar para el acompañamiento y podamos realmente hacer que el alumno sea un alumno autodidacta, que no estén a la espera de la instrucción que le dé el docente, que no estén a la espera de que indique el maestro qué es lo que tiene que realizar, sino que ellos, a través de esta parte del análisis, de la comprensión que van a tener, puedan reflexionar cuál es el proceso que va a seguir esta parte de su aprendizaje. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, maestros, a hacer este tipo de acciones con ellos, sobre todo esta autoevaluación exploratoria para ver qué es lo que está aprendiendo. Y a partir de ahí, de la observancia en mi bitácora, anotar cuáles son, si coinciden 2, 3, 4 alumnos, qué temas son los que no se está fortaleciendo con ellos y es ahí donde el maestro tiene o el docente tiene que hacer los ajustes razonables, tiene que hacer las adaptaciones necesarias para que realmente se cumpla el propósito o el objetivo que tiene. ¿Cuáles son unas características de esa educación no directiva? Es que es la autoevaluación como un elemento clave que el alumno tenga que realizar y no solamente el alumno, sino también el docente, ver qué es lo que estoy yo enseñando, qué me falta fortalecer, en qué necesito prepararme en esta clase, porque sabemos que no lo sabemos todo. Tenemos que preparar nuestra clase y si hay algún tema en el que no es mi fortaleza, pues tendría yo que buscar alternativas, videos explicativos, información que me puedan sobre todo esclarecer como docente el tema que voy a abordar con el alumno. El docente funge solamente como un facilitador, no como un juez. No es quien va a calificar una actividad de poner 8, de poner palomita o de poner tachita, sino es quien va a guiar al alumno en este proceso educativo. Y se valoran los procesos tanto internos más que los resultados finales. Hoy día nos enseñan que tenemos que educar a los alumnos o enseñar a los alumnos no tanto en cantidad de memorización,
sino en cantidad de competencias que se vayan desarrollando. Entonces, nosotros ese valor que tenemos que dar es a partir del proceso que sigue el alumno, ¿sí? No es al aplicar el examen final y si el alumno sacó 5, pues esa va a ser su calificación. Esta parte de este proceso se le llama dentro de la evaluación como una evaluación formativa, que nos va dando la guía para poder intervenir a través de diversos medios evaluativos cuáles son esos logros que los niños van adquiriendo en este proceso de aprendizaje. Y la nueva visión que se pretende en esta evaluación no directiva es que la evaluación es un acompañamiento personal y de confianza que va a permitir sobre todo identificar el avance, la autonomía, la creatividad, el crecimiento personal del estudiante. Pero tenemos que darle la oportunidad a los estudiantes que ellos puedan lograr adquirir esta parte de este aprendizaje. La educación no directiva, en la educación no directiva la evaluación es personal y reflexiva. O sea, nos vamos a basar no en el grupo, sino en el alumno en particular. Ver cuáles son los avances, hacerles ver a ellos también qué tanto tenían aprendido y qué tanto han logrado, hasta dónde han llegado en esta escala de mejora y sobre todo ellos puedan ser autoevaluadores de ellos mismos para ver los logros que han adquirido en este proceso. También tenemos inspirada en Paulo Freire una educación liberadora que nos hace mención desde la concepción que la evaluación no solamente es un acto de poder, sino es un espacio de diálogo, de conciencia crítica, de interacciones sociales, en donde a partir de ahí, de una educación liberadora, como se menciona, nos permite o permite que el alumno y también el docente tenga esa libertad de poder expresar, de poder plasmar, de poder hacer, no lo que ellos quieran, pero sí dirigido hacia el ámbito educativo, ¿sí? Hacia esta parte de que ellos puedan ser quienes creen esa parte de la educación, quienes participen en este proceso educativo y sobre todo que ese espacio de diálogo convierta la parte de la clase como una forma en donde puedan interactuar, en donde puedan aceptar las opiniones de los demás desde el punto de vista que tiene su propio compañero. Sobre todo respetando cada una de las ideas que tienen ellos mismos y a partir de ahí deliberar cuáles apropia para él mismo y cuáles no utiliza. Se busca también superar una educación bancaria, ya no más memorización, ya no más réplica de conceptos, deseamos los docentes que en un examen queramos que escriban los alumnos, ya sea de nivel básico, de nivel superior o de nivel media superior, efectivamente el concepto tal y cual como lo menciona el libro, ¿sí? O la teoría, o que apliquemos las fórmulas a como están, sino vayamos más a la practicidad de esta parte de la ejecución de los contenidos, sino que evitemos dentro de esta parte de una educación liberadora, nos invita a que dejemos esa educación bancaria a un lado y permitamos esta transformación social que lleve al alumno a través de las diversas interacciones con sus demás compañeros, aprendan también a través de estos errores de la práctica y vayan mejorando en las intervenciones que ellos van realizando. ¿Cuáles son esas características que tiene esta evaluación liberadora? Pues una educación participativa, colectiva y contextualizada. Sabemos muy bien que el ser humano es social por naturaleza y dentro de esta parte social, si interactuamos con otras personas, contextualizamos otros espacios, podemos aprender. Hay muchas personas que no sabemos ciertas cosas o ciertos significados de las cosas o palabras. En el caso de los niños, hay niños en donde en casa les leen y aprenden más conceptos, aprenden más ideas sobre ciertas cuestiones o ciertos conocimientos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el niño que efectivamente no tiene el contacto con un libro, que no tiene contacto con una plática con otras personas, que no tiene contacto ni con la televisión misma para ver cuáles son esas palabras que a veces se mencionan ahí? Pues es un alumno que efectivamente no tiene tal vez el dominio de ciertos conocimientos o de ciertos conceptos, lo cual al momento de mencionarlo, para ellos es una forma de cómo no entender una explicación, ¿sí? A veces cuando decimos subraya, pero si el niño no sabe el significado de subrayar, ¿sí? No va a saber qué es lo que va a hacer. Entonces, en esas interacciones que hay en colectivo,
A veces el docente no se percata que el tecnicismo que está usando no es entendible para el alumno, pero la interacción social que va a haber en la parte donde están intercambiando ideas, el otro compañero dice, es rayar. Sí, buscan palabras más coloquiales, más que se logren entender entre ellos mismos y el alumno para la próxima, cuando lea la palabra subrayar, ya va a entender que es rayar. Entonces, es ahí donde se va aprendiendo esta parte de los nuevos conceptos en las interacciones sociales. También se concentra en una praxis, esta praxis que lo va a llevar a la reflexión, a la acción transformadora que va a realizar el alumno. Y reconoce al estudiante como un sujeto crítico y no como un objeto medible. Aquí ya se evita esta parte de decir, bueno, en tu evaluación lo que tú obtengas es tu calificación, sino se va a un proceso más crítico en donde el docente tiene que analizar este proceso que realizó el alumno en toda esta parte del aprendizaje que está realizando o en toda esta parte de la intervención que está teniendo en el grupo y que lo va a llevar efectivamente a ver si realmente cumplió con esas competencias que queríamos desarrollar en ellos. ¿Y cuál es la nueva visión de una educación liberadora? Pues hace que la evaluación sea un proceso emancipador, un proceso de conocimiento, no un proceso de una valoración numérica o una escala numérica, que lo lleve más a un resultado de número, sino es que él pueda, sobre todo, ver en este proceso emancipador cuáles fueron sus errores, qué requiere aprender, qué temas necesita fortalecer para poder tener ese dominio de los contenidos o del conocimiento de lo que pretendemos. Y en el docente, pues le va a llevar a que el alumno efectivamente identifique cuáles son estas áreas de oportunidades que él tiene para ir mejorando. Busca evidenciar no solo lo que se aprendió, sino cómo es el aprendizaje y permite transformar esta parte de la realidad social. Aquí nos menciona que la educación liberadora, la evaluación es crítica, es participativa, es socialmente transformadora, porque al interactuar, al intercambiar opiniones, vamos aprendiendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que nos van a ayudar a implementarlo en otros momentos de esta parte del proceso de aprendizaje. Dentro de lo que viene siendo los enfoques de evaluación, tenemos muchos elementos de evaluación, porque la evaluación es un tema muy amplio, muy variable, ¿sí? En donde no solamente evaluación es calificar, poner un número en un reporte de evaluación, sino evaluación va desde una evaluación educativa, una evaluación institucional, una evaluación del aprendizaje, una evaluación en una escala cualitativa y también cuantitativa, la parte de la autoevaluación. Nos hace mención que la evaluación educativa es integral y global. ¿Por qué? Porque nos da el reconocimiento de cuáles son las situaciones que tiene esa empresa, esa institución, que nos va a llevar a analizar los procesos de productos y contextos de la educación. En este caso, nuestro producto es el alumno, ¿sí? Y tenemos que ver si en este proceso educativo se está cumpliendo con los estándares que nos indican. Ahora, en la evaluación institucional es más sistemática y organizacional, pues valora la eficacia, la eficiencia, pertinencia y la calidad de las instituciones educativas para poder llegar al logro de esta parte de un aprendizaje significativo. Ahora en la evaluación del aprendizaje, que es lo que nos compete a nosotros como docentes dentro del aula y quienes siguen este proceso educativo, pues es más pedagógico y didáctico. Se va hacia la parte de identificar cuáles son esos logros, cuáles fueron esas dificultades que tuvo el alumno o los alumnos, los avances de los estudiantes en este proceso formativo. Entonces, la evaluación del aprendizaje me va a llevar a poder identificar cuáles son esos elementos que me van a ayudar a saber cuál fue el proceso que siguió del avance el alumno y si realmente cumplió con lo que teníamos planificado. En la evaluación cuantitativa, su objetivo es más medible y numérico. Cuantitativa es de número, ¿sí? Entonces, obtener datos estadísticos que nos permitan comparar y clasificar en esta parte de la evaluación para poder llegar a dar una evaluación que todavía aquí en México se evalúa a través de un número, ¿sí? Para llegar a esta parte cuantitativa, tenemos que analizar dentro de este proceso toda esta parte que hicimos, que es una evaluación de diagnóstico inicial,
una evaluación procesual, una evaluación de heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, ¿sí? Para poder nosotros tener un número, un resultado medible con un número y ver si efectivamente el alumno logró alcanzar estos estándares que nosotros tenemos planificados. Y en una evaluación cualitativa se va más a la parte de una evaluación comprensiva y de interpretación, de observación, ¿sí? Porque a partir de ahí nosotros vamos visualizando los logros que van adquiriendo los alumnos en este proceso de aprendizaje. Entonces, aquí, en esta parte de esta evaluación, se va a entender estos procesos, significados y contextos de experiencias educativas, si realmente el alumno está desarrollando esta parte del proceso que nosotros queremos o la guía que nosotros estamos dando para llegar a un resultado en específico. Recordemos que no importa por dónde se vaya el alumno, lo importante es el resultado, si está aplicando esta parte del conocimiento que se pretende que realice o que haga o que obtenga a la parte de la situación o el planteamiento del problema que estamos realizando. Dentro de esta evaluación cualitativa se va más la observación, se va más el registro de una bitácora, se va más el análisis de la interpretación de rúbricas de evaluación que nos van a llevar a ver si realmente se está cumpliendo con cada uno de los propósitos o si se está cumpliendo con cada uno de las indicaciones que estamos dando para poder lograr esta parte de la meta y del objetivo. Y pues como se mencionaba, ¿verdad? La autoevaluación pues es más autorreflexiva y formativa, pues permite que la persona o la institución analice críticamente su propio desempeño. La institución, ustedes como colectivo docente, tienen que ver si efectivamente están logrando esta calidad educativa. Si realmente en el contexto en donde se encuentran, ustedes como colectivo, ustedes como institución, están dando el servicio que corresponde a esta parte de la educación y sobre todo también en el docente, esta parte de la autoevaluación lo lleva a analizar si está usando las estrategias, si está planificando, si las actividades son adecuadas, si está tomando en cuenta la diversidad de ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje de sus alumnos, los conocimientos previos de ellos, o si solamente está planificando lo que ella o él observa en redes, aplica a planeaciones que están diseñadas en otros lugares y simplemente quieren hacer la réplica. Hemos visto, yo creo que en este proceso que tenemos de la docencia, hemos analizado profundamente que efectivamente criticamos mucho a los diseños curriculares, que los diseños no están hechos para cada uno de los contextos educativos. Entonces, nosotros, dentro de la planeación que hacemos en el día a día, es un diseño curricular que estamos haciendo. Si nosotros no lo hacemos de acuerdo a las necesidades que tiene el grupo en el que estamos, pues efectivamente no estamos cumpliendo con esta parte de brindarle al alumno una calidad educativa porque estamos desfasados de su realidad, ¿sí? Entonces, no estamos tomando en cuenta qué conocimientos son los que tiene ese grupo de alumnos, no estamos tomando en cuenta en el contexto en donde está rodeado el alumno, no estamos tomando en cuenta el nivel socioeconómico que tiene, no estamos tomando en cuenta las características que tiene la escuela, si cumple con los elementos que materiales, en este caso tengo que utilizar yo del medio para poder hacer llevar a esta parte del aprendizaje de mi alumno. Si yo autorreflexiono en esta parte, pues yo estoy haciendo realmente una labor educativa buena. Estoy llevando a esta parte de mi institución educativa a cumplir esta parte de la calidad que nos piden como institución. Dentro de esta parte de la evaluación, existen muchos aspectos en donde vamos a analizar la evaluación como una institución, la evaluación como una parte de poder trabajar para poder guiar este proceso educativo. Entonces, la evaluación institucional, que viene siendo una evaluación que se realiza a cada una de las instituciones, surge sobre todo por esta necesidad de las instituciones educativas para garantizar la calidad, la pertinencia, la equidad de los procesos. Nace vinculada en los movimientos de aseguramiento de la calidad y la rendición de cuenta frente a esta parte de la sociedad. Hoy día nos piden a nosotros como docentes que nosotros también hagamos una rendición de cuenta. Esta rendición que nos va a permitir
poder analizar a profundidad toda esta parte de lo que tenemos como institución y dentro de esta génesis que tenemos de la educación, de la evaluación, nos permite efectivamente guiarnos a este proceso que viene siendo pues el de la calidad, el de tratar de mejorar nuestro quehacer docente para que efectivamente tengamos nosotros las herramientas necesarias para poder mostrar a la sociedad, mostrar al padre de familia, mostrar igual a nuestra propia institución entre docentes, cuál es el proceso que estamos llevando en esta parte de la evaluación o en esta parte del aprendizaje educativo. ¿Cuál es el propósito efectivamente de la evaluación institucional? Pues su finalidad es valorar el grado que se está cumpliendo en esa institución desde su misión y su visión y misión, con un objetivo asegurando la mejora continua de la gestión en los procesos pues, pedagógicos y en los resultados educativos que se está teniendo. Dentro de esta parte, en la dimensión analítica o del análisis, nos lleva a que tenemos que analizar dentro de esta parte de la evaluación institucional la parte académica, la parte administrativa, la parte comunicativa, la parte de infraestructuras y recursos que utilizamos, así como la cultura institucional que se implementan dentro de esta parte de las instituciones. En la parte académica, pues nos basamos más a esta parte del currículo que ya hay, de esta parte del diseño, de la adecuación que se realiza. También en la parte académica vemos la parte del papel del docente, cómo es tan importante esta guía o este acompañamiento que hace el docente ¿cómo se llama? En mejorar y ayudar a los alumnos. Cómo realmente el docente forma parte importante del proceso educativo. Entonces, es aquí donde también se toma en cuenta al docente dentro de su ámbito, dentro de su preparación, dentro de esta parte que tiene que brindar a la sociedad y sobre todo a la educación para mejorarla. Y en la parte académica se va a ver el logro de los aprendizajes a través de esas intervenciones que se van realizando. En la parte administrativa que le corresponde a los directivos, se va a la parte de la gestión y a los recursos que él tiene que realizar para poder cumplir, para poder tener esas herramientas que nos van a facilitar en este proceso educativo. Comunitaria, porque tiene que vincularse con la sociedad. No podemos aislar la educación de un proceso en la escuela. Tenemos que tomarlo en cuenta también a partir de estos espacios en donde el alumno está, en estos espacios en donde él tiene que interactuar y tiene que aplicar esta parte del proceso de aprendizaje que está teniendo en la escuela en su contexto en donde él se desenvuelve. La infraestructura y los recursos tecnológicos también son importantes, porque hoy día la tecnología forma parte de la educación. No podemos aislar nosotros a la tecnología, a estos recursos que son esenciales dentro de una institución, dentro de una escuela, porque también dentro de esta parte se lleva a cabo la evaluación. Cuando se evalúa una institución y hacemos a un lado este recurso como viene siendo la tecnología, pues efectivamente vamos a estar carentes de esta situación o de este conocimiento de información tecnológica. Posiblemente no es que equipen las escuelas con computadoras, con internet, pero sí que el docente por lo menos use algunos medios tecnológicos que ayuden y posibiliten al alumno este proceso de aprendizaje. En la cultura institucional, pues se tiene que tomar en cuenta los valores, la identidad del lugar, respetar las tradiciones y costumbres que tienen, también ir identificando esta parte de esas tradiciones que tienen para ir mejorando este proceso educativo. ¿Cuáles son estos principios de la evaluación institucional? En ellos se ve lo que es la integridad, que es considerada a todos los ámbitos de la vida institucional, la pertinencia que responde a las necesidades sociales educativas del contexto, la transparencia y la objetividad que se basa en las evidencias pues, que sean claras, ¿sí? La participación pues involucra tanto a directivos, docentes, estudiantes y la comunidad en especial. Vemos cuáles son estas partes importantes de los principios que debe tener una evaluación en una institución. Ahora, ¿cuáles son esas etapas de la evaluación? Porque, maestra, hablamos mucho de la evaluación, pero ¿cuáles son esos momentos en que nosotros tenemos que realizar en una evaluación? Pues está el momento, el principal, que es el diagnóstico inicial. Este nos va a llevar a ver, a identificar
¿Qué es lo que saben los alumnos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidades que tienen que mejorar? ¿Cuáles son las fortalezas? Aplicando el diagnóstico es aplicar el FODA, ¿sí? El FODA es identificar cuáles son estas fortalezas, áreas de oportunidades, amenaza, áreas de mejora que tiene y que podemos nosotros intervenir a partir de esta parte de las estrategias o actividades que nosotros realicemos. El diseño de instrumentos, la definición de indicadores y criterios de mejora. En la evaluación diagnóstica, para saber cuál es el conocimiento que tienen los alumnos a partir de lo que ellos ya saben, ya sea de un grado anterior o de lo que traen de su entorno, ¿sí? Tenemos que buscar los elementos que cumplan, sobre todo la parte de los indicadores que sean los correctos, porque no podemos aplicar una evaluación diagnóstica que es diseñada para alumnos de secundaria a los alumnos de primaria. O no podemos buscar una evaluación diagnóstica o aplicar una evaluación diagnóstica que es un instrumento a un alumno de primaria cuando todavía está en preescolar. Entonces tenemos que identificar, sobre todo nosotros como docentes, cuáles son los estadios de cada uno de los alumnos, en qué momento se tiene que aplicar, qué actividad, qué estrategia o qué indicador es el que tengo que usar que me facilite y sobre todo que me permita analizar si efectivamente el alumno alcanza estos logros del aprendizaje. Y si no es así, buscar cuáles son los correctos para ayudarlos en este proceso. La ejecución, que viene siendo la recolección de la información tanto cuantitativa como cualitativa, porque el aplicar una evaluación diagnóstica, si es escrita, no es solamente entregar el examen al alumno y que a través de esta parte de la respuesta yo pueda analizar si el niño sabe o no sabe, sino que también se lleva a cabo esta parte cualitativa que es la observancia que nos va a llevar a ver si realmente el alumno lo está leyendo o está copiando o simplemente está escribiendo por escribir. No hay una reflexión de lo que está realizando, lo que está observando dentro de su prueba, ya sea escrita o ya sea oral. La información, el informe y la retroalimentación de la entrega de los resultados es importante. En este caso, si estamos hablando que dentro de esta trilogía de la educación tomamos en cuenta al padre de familia, que forma parte también de una educación o de una evaluación institucional, porque depende de ellos también el actuar de sus hijos, entonces es aquí en donde también nosotros tenemos que darle a conocer a través de esta entrega de resultados cuáles son estas fortalezas que necesitan fortalecer sus hijos, cuáles son las áreas de oportunidades que tienen y también ver cuáles son las estrategias que se van a aplicar para poder ayudar a cumplir y alcanzar estos estándares curriculares o estos perfiles de egreso que el alumno tiene que adquirir en este proceso de aprendizaje. Y la toma de decisiones, pues aplica esta parte de la mejora. Aquí corresponde la participación del docente. El docente es aquí en donde te va a aplicar las actividades que le van a ayudar a mejorar en este proceso pues, educativo, alcanzando sobre todo lo que nos pide, la calidad educativa. Y las metodologías que se van a aplicar en la evaluación, puede ser metodología mixta. Maestra, sí, agradecería que apague su micrófono, por favor. Permítanme un momento. Ya que veo una en el mercado que me notó, pero ya no podía ver. Gracias, maestros. Por favor, sí les pido que mantengan su micrófono cerrado para que podamos continuar con la clase, porque a veces eso corta esta parte de la explicación que estamos dando. Continúo entonces en la parte de las metodologías. Pues estas metodologías que vamos a usar nosotros puede ser una metodología mixta, con enfoques mixtos, tomando en cuenta no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo, incluyendo en esta parte pues de las metodologías, cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis documental, autoevaluación participativa del alumno, para poder llegar a un proceso de una evaluación, del análisis, del ajuste que tenemos que hacer y poner en escalas un número que se tiene que dar a esta parte de una evaluación inicial o formativa. Dentro de la ejecución y la temporalidad, también existen tiempos para poder evaluar. Este puede ser de manera interna, a través de la autoevaluación,
que se puede realizar en todo momento del proceso educativo, o puede ser también externa, que se hace o se lleva a cabo por organismos que acreditan si efectivamente el alumno cumple esta parte de los estándares a través de una evaluación y si alcanza ya sea la media nacional o está sobre la media nacional, ver si realmente esta parte de esa evaluación que van a realizar estos organismos se alcanzan a llevar a cabo y se aplican a través de los ejes articuladores, se aplican a partir de lo que el alumno sabe o de lo que nos piden los planes y programas, que es el rasgo del perfil de egreso. Si el alumno está cumpliendo con eso, pues acredita que el alumno esté en el grado que se está indicando. Su temporalidad puede ser periódica, puede ser al inicio de la sesión, de la clase, puede ser al inicio del ciclo escolar, puede ser que también dentro de esta parte de la evaluación que se haga como institución sea cada 3, 4, 5 años, o que también sea continua dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Si los objetivos es trazado de 2 a 3 años, pues los objetivos, el resultado se va a obtener hasta ese tiempo. Ahora, si es a través de la planeación didáctica que hacemos el día a día, no puede ser una evaluación que se realice de 3 a 5 años, sino tendría que ser a través del día a día, a través de la autoevaluación, a través de evaluaciones internas que me van a llevar a ver si realmente se está cumpliendo con los objetivos que nosotros nos estamos trazando. Dentro de la tipología de lo que viene siendo la evaluación, encontramos desde la finalidad y función, que viene siendo esta parte de las evaluaciones. En la finalidad y la función encontramos la diagnóstica, que nos permite conocer cómo es el espacio en donde estamos, el alumno, lo que sabe, lo que trae, lo que conoce, la problemática o situación que tiene, ¿sí? Y a partir de ahí trazamos el diseño de nuestras actividades o trazamos esta parte de nuestros proyectos formadores que nos van a ayudar a que durante el ciclo escolar podamos nosotros ver y sobre todo afrontar la problemática que se tiene. Formativa, porque durante todo este proceso que vamos a estar del ciclo escolar o de la materia, tenemos que estar a través de evaluaciones, no solamente evaluación escrita, sino evaluación que también nos permita analizar a profundidad cuáles son los logros de los aprendizajes que van teniendo los niños el día a día con los contenidos o con las actividades que tenemos planificadas. Lo que nos va a llevar a la parte sumativa, que viene siendo pues ya el número que nosotros vamos a poner, pero que no solamente nos va a llevar a colocar el número, sino nos va a llevar a un análisis de mejora por parte del educando, ¿sí? Para ver efectivamente cuáles son esas áreas o esas necesidades que tiene para poder erradicarlas. Y según el momento, también dentro de la tipología se encuentra la evaluación según el momento. Este puede ser al inicial, puede ser continua, puede ser final o puede ser diferencial. Durante la extensión, esta parte de la evaluación puede ser global o parcial. Global porque puede ser de manera institucional esta evaluación. O parcial puede ser a través de un grupo o puede ser de manera individual con alguno de los niños. Entonces, esta parte de la evaluación no solamente nos puede llevar a analizar lo que está haciendo la institución, sino también analizar lo que está haciendo el maestro y lo que está haciendo el alumno. Entonces, nos vamos de lo macro a lo micro, ¿sí? Y la interna, que esa se aplica o es aplicada por el docente desde el momento en el que está frente a grupo, con un grupo de alumnos. Esa tiene que hacer una evaluación interna que lo va a ayudar a identificar las necesidades que tiene. Y externa, porque se aplica por entes distintos, por instituciones distintas, que no solamente van a evaluar el conocimiento que está enseñando el docente, sino que van a analizar estas partes de los logros de los aprendizajes a nivel nacional. ¿De acuerdo a qué? Al diseño curricular que tenemos o a los planes y programas que en este caso están diseñados para ello. También nos lleva al proceso de la autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación. Autoevaluación corresponde al alumno. Coevaluación entre ellos mismos y también con el docente. Y la heteroevaluación, que el docente analice todo este proceso que está realizando el alumno y que también haga ver a cada uno de ellos de manera particular cuáles son esas áreas de mejoras que tiene y también cuáles son esas áreas de oportunidades que tiene que aplicarse o realizar. En el enfoque, existen enfoques cualitativos y cuantitativos que, como lo acabamos de mencionar, el cualitativo nos lleva más a la observación y el cuantitativo nos va a llevar meramente a una escala numérica
en donde nosotros vamos a colocar un número que represente el avance que obtuvo el alumno durante este proceso de aprendizaje. Y de acreditación y de mejora, pues sabemos muy bien que al finalizar el ciclo escolar, esto se da al final del ciclo escolar, pues acreditamos en este caso si el alumno cumple con los elementos de cursar, ya sea al grado siguiente o a la materia siguiente, y sobre todo en esta parte de los reportes de evaluación, nos da la oportunidad de colocar cuáles son esas mejoras que tiene que seguir el alumno para que al siguiente grado o a la siguiente materia pueda ir mejorando. Y es un proceso esto de la evaluación, es un proceso normativo y criterial. Normativo porque está basado en las normas de la Secretaría de Educación, de los diseños curriculares que tenemos que hacer este proceso educativo, este proceso de evaluación. Y criterial porque tenemos que basarnos en criterios de evaluación, criterios que nos van a hacer a nosotros que tengamos el sustento de que podamos comprobar cuáles son estos elementos que estamos ocupando y que tenemos como para poder justificar esta calificación que se le está dando al niño o al alumno para poder acreditar ya sea la materia o el grado que cursa. En la cuestión de la acreditación escolar, pues es un proceso formal mediante el cual los organismos, tanto externos, certifican que una institución cumple con estos estándares de calidad previamente establecidos y garantizando la confianza social y el reconocimiento académico, aumentando la mejora continua mediante visiones periódicas de evaluación. En este caso, pues si estamos hablando de nivel básico, el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, la parte ahorita que tuvimos de el acercamiento con el padre de familia para poder darle a conocer cuáles son, en qué condiciones recibimos a los niños, cuáles son estas áreas de mejora y sobre todo que se evalúa desde un plan de estudios hasta la infraestructura y el desempeño del profesorado. En esta parte de este plan analítico que se hace al inicio del ciclo escolar, se toma en cuenta con qué es lo que cuenta la escuela para poder afrontar esta parte de la calidad educativa que nos piden dentro de el certificado que debe tener las instituciones, que es brindar un servicio de calidad al alumnado. Y el desempeño, pues, de los profesores, como el profesor tiene que presentar, tiene que dar a conocer esta parte de su ética, de su profesionalización, de ser eficientes y eficaz en lo que está realizando. En la retroalimentación de los sistemas institucionales, pues nos lleva a un proceso más formal mediante el cual los organismos externos van a certificar que una institución cumple con estos estándares de calidad previamente establecidos, garantizando la confianza social y el reconocimiento académico. Sobre todo nosotros tenemos que cuidar en los espacios en donde estamos, en el contexto en donde nos desenvolvemos, esta calidad educativa para que efectivamente dentro de cada espacio geográfico en donde estamos, pues sigan buscando esa institución que tenemos nosotros o en la que estamos inmersos como una forma de alcanzar estos aprendizajes educativos. Hay muchas padres de familia que tienen escuelas cerca de su domicilio, pero no los llevan ahí por la calidad educativa. Entonces, eso deja mucho que pensar de la institución como tal, de los directivos y de los docentes, porque no solamente es el directivo, también es el docente, porque recordemos que al inicio mencionamos que esta parte es en conjunto, ¿sí? No se puede tomar no solamente lo administrativo o las personas que son en la administración pueden tomar en cuenta o llevar a cabo la ejecución de las actividades que se van a implementar, sino se toma en cuenta a partir del análisis que hace el docente. Las etapas de la evaluación, pues es un proceso integral, participativo, estratégico que nos va a permitir, sobre todo, asegurar esta calidad, esta acreditación que se le da, la validez social de la institución y fomentar sobre todo la mejora continua, que es una de las etapas más importantes para continuar en este proceso educativo. Hoy día, maestros, pues tenemos instituciones o tenemos escuelas que se están yendo a reajuste por la parte de pues que no hay cantidad de alumnos, no hay niños, ¿sí? Depende mucho de nosotros, entonces, como escuela, como colectivo, darle una mejor calidad educativa, porque a veces tenemos niños cercas, pero buscan que una escuela, una institución que efectivamente le brinde el servicio de calidad al alumno, que se vea la mejora del avance de cada uno de los alumnos. Entonces, no depende tanto del directivo, depende también de nosotros como docentes hacer que efectivamente busquen a nuestra escuela
como una institución que realmente brinde las herramientas, brinde esta parte del aprendizaje a cada uno de los alumnos. Maestros, maestras, no sé si quieren hacer algún comentario, algún aporte a partir de este proceso de las lecturas que se realizaron. Dejo abierto el espacio para poder interactuar. Sí, buenos días. Mire, yo tengo una observación de lo último que acaba usted de mencionar acerca de pues de la cantidad de alumnos que va disminuyendo en los planteles escolares, principalmente en lo que somos primaria, ¿verdad? Sí. Lamentablemente esto sí se está dando, pues ahora sí que de manera muy constante. Pero también sería benéfico sacar provecho de esto por el lado del gobierno que nos apoyara, ¿no? Que dijera, ¿sabes qué? Pues esta cantidad de alumnos es muy buena para dejar a los maestros ahí y no hacer reajustes. Porque, pues, honestamente, para qué vas a sacar al maestro si luego esos niños van a requerir atención? Lo único que van a hacer es cambiarse pues, de la institución, ¿sí? En cuanto a la evaluación, maestra, pues, la verdad que pues yo apenas voy a cumplir 28 años de antigüedad, pero pues en estos 28 años observo que nuestras evaluaciones, pues la vamos acomodando según ahora sí que nuestra experiencia, porque en la normal vimos muchos teóricos, que pues esos son teóricos, pero la verdadera teoría se da en la práctica, y eso lo sabemos muchos de los maestros que estamos aquí inmersos en esto. Entonces, esas teorías realmente, pues lo que puedas agarrar, agárralo y trata de aplicarlo según el contexto donde te encuentres, porque no todos los contextos son iguales. Y valga ahora sí que el comentario también de que si nada más entre alumno y alumno hay diversidad de estilos y de ritmos de aprendizaje, imagínense usted entre instituciones y ahora sí que valga la expresión hasta entre los mismos estados, ¿no? Cada niño trae su propio contexto de su hogar, incluso sus problemáticas, en las cuales cada uno de los docentes se tiene que multiplicar. Muchas veces nosotros, mínimo, el que tiene menos, pues tiene 35, 36 alumnos y algunos tienen hasta más, ¿sí? Entonces, hasta el mismo, lo que es las mismas aulas maestras, no son realmente, ahora sí que pues la que debería de ser, pues ahora sí que en el tamaño, ¿no? Porque ni caben. Yo se lo digo porque lo estoy viviendo, no puedo ni acomodar a los niños. Entonces, imagínense usted, tratas de estar explicando un tema y por lo menos yo tengo la costumbre de que haya coevaluación, que los mismos niños se vayan evaluando. Cuando vamos viendo un tema, lo único que voy diciendo, en lugar de que yo califique, le digo, a ver, ustedes díganme si está correcta o no tal actividad que estamos realizando. No, ahora díganme por qué no. Tiene que haber un porqué, tiene que haber un argumento para que me lo vayan diciendo. Entonces, ese momento, pues se ve un poquito coartado cuando ya el calor de acá de Tabasco te empieza a estar afectando y entonces los niños ya lo que quieren es salir mejor, salir del salón porque está el calorón que no lo aguantamos, ¿no? Entonces, sí, todas las teorías son muy bonitas, pero para aplicarlas es ahí donde realmente nos enfrentamos a un reto difícil. Ojalá y algún día ya nosotros ni lo vamos a ver porque quién sabe, o nos morimos antes o nos jubilamos, quién sabe qué pase, pero ya no lo vamos a ver el hecho de que los grupos sean más pequeños, por lo menos como dicen, como la educación llegue como a Finlandia, pero en Finlandia son 12, 13, 14, 15 alumnos por mucho, y imagínense nosotros. Ahora sí que disculpe que mi exabrupto, pero realmente es lo que siento, y es lo que estamos viviendo, son realidades que creo que mis compañeros no me dejarán mentir. Buenos días. Gracias, maestro. Es que eso, lo que acaba de mencionar el maestro, es una evaluación. Evaluamos nuestro propio sistema, evaluamos cuáles son las necesidades que tenemos. Él menciona del calor, ¿no? Que tienen en el momento en el que están sus alumnos. Efectivamente, es una evaluación que está haciendo él, que cómo esta parte de la necesidad que hay de tener una infraestructura correcta lo está limitando realmente a alcanzar estos logros de los aprendizajes, que es lo que nos piden los diseños curriculares o los planes y programas, ¿verdad? Pero que es una situación que efectivamente no lo deja a él en la institución en donde está laborando cumplir con ese estándar de calidad. Entonces también vemos cómo instituciones que se encuentran en lugares urbanos cuentan con la mayoría de infraestructura, vamos a suponer, estables, vamos no decir de que cuenten con todo, pero sí con lo necesario, ¿verdad?
y cómo las Maestra, escuelas que están en un nivel urbano, rural, no cuentan ni siquiera con un pintarrón, no cuentan ni siquiera con sillas, pupitres que sean aptos para los niños. Entonces, nos vemos en este proceso de evaluación realmente la realidad que tenemos como país, la realidad que tenemos como Estado, la realidad que tenemos como el espacio en donde nosotros estamos inmersos. Pero ¿por qué nos damos cuenta? Porque efectivamente estamos aplicando esta parte de este tema de la materia que estamos realizando, una evaluación de las necesidades que tenemos, ¿sí? Pero también recordemos que no solamente depende esa evaluación de una infraestructura, también depende de nosotros como docentes que también apliquemos las necesidades, apliquemos las actividades necesarias, adecuadas para poder lograr alcanzar esta parte, pues ya sea de no en su totalidad de los aprendizajes, pero sí que logren los niños obtener esta parte de un aprendizaje que sea efectivo, de calidad. Sabemos que tenemos muchas situaciones o condiciones que nos van a limitar y que estamos contracorriente porque queremos alcanzarlo, pero pues a veces no podemos, pero tenemos que tratar de lograr en lo que está en nuestras posibilidades, lograr alcanzar esta parte pues de las metas que nos piden, ¿sale? Muy bien, ¿quién pidió por ahí la palabra? ¿Hubo yo, alguien? maestra. Adelante, maestro. Pues muy bonito todo. Sí, la verdad está muy bonito todo. Diría un amigo muy precioso, ¿no? La participación del maestro Carlos Ramírez muy interesante, en verdad. Pero en lo personal, yo la verdad llevo 5 años en servicio, estoy apenas saliendo del cascarón, sí. Entonces, pero yo siento que es un albur todo en el sistema educativo, tanto gobierno, comunidad, etcétera. Nos exigen tanto, nos piden esto, nos evalúan a nosotros, pero en sí, el gobierno no evalúa a la escuela, porque yo doy un ejemplo en la escuela donde yo trabajo, Ciudad, en Villahermosa. ¿Qué pasa con la escuela donde yo trabajo? Como dice el maestro, 35 niños en cada grupo. ¿Te imaginas? Hasta quieren poner a 37. A veces hay papás que se van a quejarse a la SEP que porque ya no la aceptaron y ya no hay cupo. Y ya la SEP te dice, acéptalo. Bueno. Ahora entonces, hablando de infraestructura, mi escuela está en el centro. Pero lamentablemente se va cayendo poco a poco. Las láminas, el director ha hecho gestiones y ni así lo escuchan el pobrecito. Entonces, pero esa es la parte más triste, sí. Y el director pues hace todo lo posible. Nos dan cursos, capacitaciones, que esto, que los proyectos, que la planeación, que la evaluación institucional, elaboramos en conjunto, así, bonito. Pero, pues el resultado sí hay, pero la infraestructura no hay. Otra cosa que el punto que usted tocó, muy interesante, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué se están acabando los niños? Pues es la parte en donde yo me pregunto también qué está pasando, ¿no? Pues porque yo recuerdo en la escuela donde yo estoy trabajando, habían 2 turnos, yo estoy en el matutino, pero había otro vespertino, estaban completos, primero A hasta llegar a sexto A. ¿Y qué pasa? Año con año fue acabando. Después quedaron con 5 grupos, con 3 grupos, con 2 grupos, hasta que se acabó. Apenas iniciando este ciclo escolar, ya se acabó lo que es el turno vespertino. A la reflexión que voy es de que hay otra escuela en la misma zona escolar, en donde yo trabajo. Qué casualidad, ahí pues nunca baja de alumnado. Y en la tarde pues están saturados sus alumnos. Y con la directora pues sí, me pongo a platicar a veces con ella, pues dice ella que sigue siendo con números. Ahí es en donde yo me doy cuenta, autoevaluándose. ¿Será que el director lleva bien manejando la escuela o le hizo falta algo? Sí, ahí viene esa pregunta detonante, ¿no? Por esa razón, dije que le he puesto un albur. Gracias. Gracias, maestro. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar referente a esta parte de la evaluación? Sabemos que es entrar a esta parte de la evaluación, es conocer sobre todo cuáles son los elementos de la evaluación. Pero también, si nos ponemos a evaluar nuestro propio sistema, sabemos que pues nos falta mucho. Por eso nunca ¿Qué vamos a más llegar da? ahorita, maestro,
Nunca vamos a llegar a esta parte de lograr ser uno de los países subdesarrollados porque efectivamente carecemos de muchas situaciones, lejos de esta parte de alcanzar esta parte de la calidad educativa que se pretende, porque recordemos que las partes de los diseños curriculares no lo hace nada más el proceso educativo o estos autores educativos, sino también influyen la parte económica, la parte política, ¿sí? Que son también, a partir de ahí, que se hace el estudio de esta parte de los, eh, de los diseños curriculares para poder aplicarlos y alcanzar, pues, los estándares que pretenden ellos que se alcancen a nivel nacional. Maestro Braulio, adelante. Sí, Marta, disculpe, lo que pasa es que se nos pide muchas veces pues, que nosotros cumplamos con todo lo que ellos pues, nos piden, la SEP, nuestros jefes, y la verdad que nos saturan de muchas, pues de lo administrativo. Yo tengo 35 años de servicio laborando en una escuela telesecundaria aquí en Cárdenas, en el poblado C29, para ser exacto, del municipio de Cárdenas. Yo pues me hago como 15 o 20 minutos, cuando mucho, para ir a mi comunidad, un poblado muy grande y conocido aquí en Tabasco. Entonces, cuando hubo la pandemia, maestra, uno tenía que prácticamente regalarle la calificación al alumno, el 6, porque si uno no le regalaba la calificación, viniera o no viniera el alumno, entonces, pues la escuela iba a ser catalogada como una escuela de lo peor, pues, una escuela ¿cómo se llama eso? No recuerdo el nombre. Fue una escuela donde le iban a tener focalizada, esa es la palabra, focalizada. Entonces, lo que teníamos que hacer es prácticamente regalarle una calificación de 6 o 7. Entonces ahí se vio en la pandemia cómo, cómo existen estos cambios. O sea, nos piden una cosa y actuamos de otra manera. O sea, a lo que voy que hay una gran contradicción con la realidad, diría un maestro allí. Entonces, evaluar no es sencillo, no es fácil. Eh, Nosotros tenemos que, prácticamente para mantener nuestra matrícula de alumnos, tenemos que implementar ciertas estrategias. Tanto así que hasta regalándole la calificación al alumno. Entonces, vaya, es una situación, un problema también con lo de los reajustes, mencionaba usted. Al bajar la matrícula, la SEP lo sabe, porque lo sabe, pues obviamente ya no habría maestros reajustados, porque pues bajaría la matrícula. Incluso los grupos tienen capacidades nada más de 25 alumnos por salón. Sin embargo, mi hermano es jefe de sector, mi otro hermano es director de escuela, y pues realmente ellos también lo saben, pero la SEP no lo hace. ¿Por qué? Porque el objetivo de la SEP es reajustar al maestro. El objetivo es, ahorita no podemos hacer nada, ni siquiera nada en las escuelas, de meternos en problemas, porque o en alguna situación, porque inmediatamente vamos a jurídico y vamos cesados. Entonces, el objetivo de ellos es no pagarnos la pensión, no pagarnos, lo que es, pues sí, precisamente eso. Entonces, sí, pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo. Y no lo quieren hacer porque ese es el objetivo de ellos. O sea, corrernos, en pocas palabras. O sea, ahorita no, compañeros, no hay que meterse en ningún detalle, en ninguna situación, con ningún compañero, alumno, padre, familia. Ahorita hay que cuidar mucho nuestro trabajo y mantener nuestras bitácoras, ni nuestras libretas de incidencias y todo eso para podernos defender y aplicar los protocolos sobre todo. Y entonces, pues ya aunque me metí a otro tema, maestra, pero realmente sí, se vio muy claramente en la pandemia lo que ahorita estamos analizando ahorita con la evaluación del aprendizaje. Pues prácticamente no se aplicó realmente lo que, ahora sí que en teoría se da de que pues el alumno hay que hacerle ahora sí con base al diagnóstico, con base a la evaluación sumativa, formativa y todo eso. Realmente no se aplicó por la cuestión que pues teníamos que mantener la matrícula de alumnos. Entonces, pues maestra, pues yo no sé en qué va a parar todo esto.
Yo incluso las reglas cambiaron del UCICAM. Primero nos decían que por antigüedad del servicio, yo tengo 35 años, tenía 34, 30 años de servicio en ese entonces. Entonces pido mi cambio, solicito mi cambio a una escuela a 5 minutos de mi casa. Me quedaba como a 2 cuadras. ¿Y qué ocurrió? Que luego vuelven a cambiar las reglas y ya no era yo el número uno, el primero. Ahora soy el último y el primero en ser reajustado. Entonces, ¿qué hice yo?